Bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo en su Palabra. Es un privilegio para nosotros que nos reunamos en torno a este programa para repasar la lección de escuela sabática, y espero que haya sido esta experiencia de compañía durante estos años de enriquecimiento. Y bueno, hoy vamos a abordar la lección número 10, el descanso sabático. Existen muchas teorías con respecto al sábado, que era de un ámbito local, que fue del Antiguo Testamento, que fue abolido, que fue variado, que Jesús es el sábado en quien descansamos. Muchas ideas. Pero ¿te has preguntado por qué esas ideas circulan tan variadas y tan sutiles o tan elaboradas como sean? Bueno, porque el descanso sabático tiene repercusiones muy profundas para cada ser humano que salió de las manos del Creador. Es por eso que es importante pasar un tiempo con las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, para analizar a más detalle el descanso que Dios nos ha dado a través del mandamiento del sábado y por qué es tan importante para nosotros. Y para ese propósito, pues en nuestra mesa de diálogo nos acompañan en esta ocasión el pastor David Magaña, quien está en estos momentos llevando el servicio de Dios en el distrito de Coyoacán, y el pastor Isaí Santos, quien también trabaja como ministro del Evangelio aquí en la Asociación Metropolitana en el distrito de Iztapaluca. Y bueno, es un privilegio tenerles con nosotros en esta mesa de diálogo. Quiero compartir con ustedes el bosquejo. Punto número 1, el sábado y yo. Punto número 2, el sábado y mi prójimo. Y punto número 3, el sábado y mi Dios. Yo espero que durante este repaso de la lección podamos entender qué está en juego para mí, para mi prójimo y en mi relación con Dios dentro de este cuarto mandamiento. Pero antes de que podamos abordar el tema, yo quiero invitarte, por favor, a que inclinando el rostro podamos pedir la dirección de nuestro buen Dios. Oremos. Querido Dios, todo lo que tú programaste es para nuestro beneficio. Ayúdanos, por favor, al estudiar este tema, gozar del Espíritu Santo, para que en cada texto, en cada comentario, podamos ser edificados, podamos crecer en tu palabra, Señor. Anticípate en cada hogar con el Espíritu Santo y danos la certeza de que en esta ocasión y en esta mesa somos simples instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Estamos listos? No te despegues. En un segundito regresamos. Qué bueno que nos siguen acompañando y vamos a dar inicio al repaso de la lección número 10, el descanso sabático. Éxodo 28 inicia con una palabra, acuérdate. Y hay un dicho popular que dice, recordar es vivir. Porque en efecto, cuando yo recuerdo a través de las fotos a mis hijos, el embarazo de mi esposa, el matrimonio, trae cosas que me generan sensaciones que invaden mi diario vivir y mi conducta frente a las cosas que enfrento. Dios sabe que los seres humanos tenemos tendencias que a veces denigran lo que somos, tendencias a olvidar nuestro propósito, y con el olvido del propósito por el cual estamos o somos, pues también con ello pues vienen muchas connotaciones que nos lastiman a nosotros mismos. Y en este contexto de la lección de este trimestre que tiene que ver con descanso en Cristo, vamos a analizar entonces el primer punto, el sábado y yo. Pastor David Magaña, bienvenido, Dios te bendiga, qué gusto tenerte. La palabra de Dios dice, acuérdate. Y ahí ya se desata un montón de cosas que tienen que ver con mi persona, con mi ser y con mi hacer. Cuéntame cómo podemos nosotros empezar a profundizar en este mensaje a partir de este cuarto mandamiento. Acuérdate, porque no dice acuérdate de no robar, acuérdate de no adulterar. Dice
Acuérdate del día sábado. Sí, gracias, Pastor David. Hay varios elementos que podemos resaltar de esta palabra de acuérdate. Primeramente, como ya bien lo mencionó Pastor, no se menciona de otros mandamientos que debemos de acordarnos, pero sí se menciona acerca del sábado. Como ya lo vimos en la lección pasada que estudiamos la semana pasada, hablamos acerca de la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios dice acuérdate, hace referencia a la creación, pero hace referencia al día sábado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Primeramente tenemos que recordar que Dios es nuestro creador. Es lo primero que tenemos que recordar. Que Dios es el creador de todas las cosas y que quiere tener una relación con nosotros. Y lo otro que también nosotros debemos de tener presente es que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. O sea, no somos cualquier cosa, no somos algo hecho de forma simple, hecho por el azar, hecho por la casualidad. Nosotros fuimos creados con un propósito. Cuando alguien nos dice, acuérdate de, hablando de las actividades que realizamos diariamente, es porque hay un énfasis importante, hay algo importante que tenemos que hacer. Ahora aquí Dios nos dice, acuérdate, porque este mensaje es para nosotros en esta época y tenemos que recordar primeramente que Dios es el creador de todas las cosas, que quiere tener una relación de convivencia con nosotros, pero también de forma especial para mí es que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo recuerdo que yo soy creado de una forma especial, eso le da un mejor sentido a mi vida. Amén. Y definitivamente, miren, esto de la psicología, pues a comparación de las Sagradas Escrituras es algo nuevo, es algo novedoso, porque pues definitivamente mi ser puede ser afectado por la cosmovisión de quién soy yo, de dónde vengo, cómo llegué a este lugar. Y el daño que se le hace a un niño, dicen los psicólogos, que cuando un papá le dice, tú eres un accidente, a ti no te teníamos planeado, eso repercute en la persona. Lo mismo sucede con ello. Y el sábado funciona como ese hilito que te amarrabas ahí, el de antaño decían, póngase un hilo en el dedo para que no se le olvide esto, ¿no? Y entonces Dios dice, el sábado es eso, recordativo. Pastor Isaí, gracias por estar con nosotros. Allí está, recordándonos el sábado, un fantástico origen. No, como decía el pastor David, no es al azar, no es accidental, y por lo mismo que es forjado de las manos de Dios, el autor del universo, seguramente lo que Él hace tiene propósitos especiales. Correcto. Muchas gracias, Pastor, y gracias por la invitación. Es un don el poder recordar, porque es un don, ¿no? Poder recordar todo lo pasado, y en este caso, al mencionarnos el Señor, acuérdate, pues como se me ha mencionado, somos creación de Dios, somos creación. Dice el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Somos creados a imagen de Dios, ¿no? Es interesante que Dios no ha dejado una imagen de sí mismo, ¿no? Por eso el Señor condena la idolatría, porque no hay imágenes de Él. Pero ¿por qué? Porque la mejor imagen que Dios tiene de Él somos nosotros, su creación. Somos creados a imagen y semejanza. ¿Y qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios tiene que ver con la totalidad de lo que somos física, mental, emocional y espiritualmente. Se nos ha dado conciencia, razón y juicio para tomar decisiones morales y éticas. Y lo interesante de esto, pastor, es que el Señor deseaba de que si yo entiendo que soy creado por Dios, por Él, si yo lo entiendo, la respuesta en este caso a lo que el Señor ha hecho en mí, o porque me llama hijo, o que soy su creación, yo debo de relacionarme con su creación. Por eso menciona ahí incluso en el día domingo que el Señor ha pedido que nos relacionemos, ¿no? Porque cuando creó a imagen y semejanza, dice allí en Génesis capítulo 1, pero en especial en el versículo 26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios
me crea, recuerdo que soy su creador, soy su creación, perdón, soy su creación. Entonces, con su creación, los seres vivos, las plantas, la vegetación, yo me relaciono como un buen mayordomo, porque reconozco que soy creado y que mi tarea también es relacionarme con ese regalo que Dios dio a la humanidad, que fue la naturaleza, que ahora está distorsionada, pero todavía la naturaleza nos habla de que somos creados y que la mano del Creador está en todo lo que podamos palpar, en todo lo que podamos ver. Ahí vemos la mano de un Dios que nos sostiene en sus manos. Amén. Y nos pone en perspectiva para lo que, en perspectiva con respecto a lo que Dios espera de nosotros, porque fíjense que en una situación que podamos imaginar, te llaman a trabajar en un nuevo distrito y te dicen, Pastor Isaí, Pastor David Magaña, su perfil de trabajo es administrador, organizado, y queremos que atiendas este distrito porque necesita una persona así. ¿Cómo se sentiría uno cuando le hacen un llamado así? Pues, caray, ven una virtud en mí y entonces como consecuencia yo voy a trabajar en esa virtud para beneficiar. Bueno, por eso ahí, en el capítulo 2 de Génesis, Dios lo pone, versículo 15, Jehová al hombre y lo pone en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Entonces, está hablando de que el sábado, cuando yo recuerdo la creación a través del sábado, ese hilito rojo que Dios deja en el dedo para que yo me acuerde de dónde vengo, también me hace responsable con lo que está a mi alrededor, con la naturaleza, con la creación, con los animales. Pero hay una segunda mención, Pastor David Magaña, en Deuteronomio capítulo 5, en donde Moisés, 40 años después de la primera, en Éxodo 20, vuelve a repasar. Y la razón para la cual santificar el sábado ya no está en relación con la creación. Ahora presenta otro argumento. ¿Por qué es importante para nosotros hoy, Pastor? Bueno, una de las implicaciones o algo que Dios le recuerda al pueblo es que fue esclavo en Egipto. Ahora, si fueron esclavos, estaban sometidos bajo una autoridad, pero no estaban sometidos de forma voluntaria, sino que eran, como la palabra lo expresa, eran esclavos. Cuando ellos salen de Egipto, y en Deuteronomio capítulo 5, Dios les hace la mención, acuérdense que ustedes fueron, pues estuvieron sirviendo a los egipcios, ustedes fueron esclavos en ese lugar. Bueno, ahora ustedes ya no van a ser esclavos, ahora ustedes van a ser libres. En esta época, como ya lo mencionamos, no vamos a ser libres de una esclavitud, por lo menos aquí en México no es el caso. Pero Dios sí nos recuerda que nosotros somos libres, pero ¿de qué? ¿De qué nos ha liberado Dios? ¿Cuál ha sido el proceso o qué es lo que ha hecho Dios para que nosotros podamos ser libres? Y ahora nosotros somos libres del pecado. Entonces, se menciona que el pecado es una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que glorificar a Dios, el ser libres del pecado. Tiene que ser una de las razones por las cuales debemos de glorificar a Dios y recordar que el sábado es un monumento o es un día de recordar que en algún momento vivimos en otra manera, una manera pasada, y ahora nosotros somos libres. Ya no se hace la mención como tal con las cuestiones quizás de la naturaleza, ya no se menciona de recordar el sábado con las cuestiones de lo que hay en el campo, toda la naturaleza que Dios creó, sino que ahora el énfasis está específicamente en la libertad que nosotros tenemos en Dios. Entonces, ¿para qué nos sirve el sábado también? El sábado nos sirve para recordar que nosotros somos libres del pecado y en esa relación que nosotros tenemos con Dios podemos encontrar la libertad del pecado que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Amén. Hay una relación. Las personas más vulnerables para ser abusadas en cualquier sentido son las personas que tienen una baja estima. Tristemente, muchas personas, al despreciar el sábado, olvidan la estima o la valía que tenemos. Y ya lo veíamos en los primeros comentarios. Nos recuerda cuán valiosos somos. Ahora,
como ya sé cuán valioso soy, viene esta connotación de que nos podemos liberar de ese abusador que es Satanás. Y como diría el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 19, en la última parte dice, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En otras palabras, como decía bien Pastor David Magaña, nosotros estamos esclavos en el pecado. Y si hay alguien que no ha salido de esa esclavitud, tiene que entender que somos esclavos del pecado a menos de que Cristo Jesús nos libere. Ahora, ¿por qué Dios liberó al pueblo de Israel? En alguna lección pasada hablábamos, ¿tendría alguna virtud con respecto a algún conocimiento, ¿no? De los egipcios se dice que tenían conocimiento de la astrología. Israel tendría conocimiento, serían buenos manejando algún metal valioso, tendrían alguna virtud por la cual Dios escogió a ese pueblo para hacerlo libre, o sencillamente, ¿qué lo impulsó a darle esa libertad? Porque estoy convencido que espiritualmente también tiene impacto sobre nosotros, Pastor Israel. Sí, pastor, mire, contestando a la pregunta que usted hace, pues realmente el pueblo de Israel no tenía, pues digamos, virtudes. Lo voy a manejar así, ¿no? Porque no tenía algo que dijera, no, era una nación grande, era una nación poderosa. Incluso dice el Señor, en Deuteronomio lo menciona, ¿no? Dice, no porque seas grande, no porque seas numeroso, sino porque te amo, porque te elegí. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque tenía el plan, como se le prometió a Abraham, de que fuera el padre de todas las naciones, sería el padre de todas las naciones, a través de su descendencia. Y escogió a los judíos. Los judíos fueron el medio para que a través de ellos pudiésemos todo el mundo conocer las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué pasó? Tristemente, ellos no cumplieron con la tarea, y posteriormente pues Dios levantó a la iglesia cristiana. Sin embargo, todo lo que el Señor utilizó al utilizar a Israel como medio es dejado para nosotros. Y al acordarnos de esto, cada sábado debe ser un recordativo semanal literalmente de que no hay nada imposible para Dios. De que Dios puede recrearnos, de que Él puede darnos una nueva vida, que Él puede producir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces el sábado es un recordativo de puedo ser recreado. Reconozco que es mi creador. Reconozco que solo en Cristo, porque no soy yo, es Cristo el que nos liberta del pecado, tal como se ha mencionado. Entonces, ¿por qué Dios tiene misericordia? Porque nos ama. Por eso nos da constantemente todos los sábados para recordarnos. Eres creación de imagen de Dios, y número 2, moldeado por Dios, por sus propias manos, y número 2, eres libertado en Cristo. Y en Romanos 6, vemos que el Señor nos da una vida nueva. ¿Sí? Hemos muerto a la vida antigua para vivir en una vida nueva. Pero si no entendemos esto, si no aceptamos el descanso que el Señor nos da en el sábado, perdemos el futuro, perdemos el rumbo. Y es por eso que muchas personas no aceptan el sábado, pero no ven el fondo que hay con este día que el Señor ha apartado desde la creación. Muchas gracias, Pastor. Y en efecto, como no nos damos cuenta todo lo que está implicado, es muy fácil para alguien negar la permanencia, la vigencia del sábado hoy, sin darse cuenta que te afecta en lo más profundo. Porque el sábado nos da valía, nos recuerda nuestro origen, nos da propósito, que nosotros tenemos una responsabilidad de administrar los bienes, pero sobre todo nos da un espíritu de gratitud. No hay mejor manera de vivir que una vida llena de gratitud. Eso nos da alegría, rejuvenece los huesos. Y bueno, el sábado y yo nos recuerda que Dios lo deja, porque en primera instancia va a moldear mi ser. Le da nueva vida a mi ser y le da propósito. Ojalá que el sábado en tu vida esté logrando esos propósitos. Quédate con nosotros en un momentito más. Regresamos con el segundo ítem, el sábado y mi prójimo. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano,
pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Bien, continuamos aquí en el repaso de la lección número 10, el descanso sabático, y vamos a abordar ahora el sábado y mi prójimo. Una máxima de la filosofía humana y de la psicología humana es que el ser define mi hacer. En otras palabras, ahora que yo entiendo quién soy y estoy centrado emocionalmente, yo ahora puedo hacer las cosas de una forma distinta. Y al haber contemplado el sábado en el segmento anterior como un elemento que me da valía y me da propósito y gratitud hacia Dios, cambia mi ser. Dicen por allí que el abusador generalmente es alguien que fue abusado. Entonces éramos abusados por Satanás, hostigados, pero ahora en Cristo somos libres. Y definitivamente el sábado, después de que pasa por una experiencia el sábado y yo, tiene que impactar a los demás el sábado y mi prójimo. Y entonces quiero empezar, Pastor David Magaña, con el propósito de Dios al llamar a ese pueblo que no merecía nada, que no era nadie, que era insignificante. Dios lo llama. ¿Para qué lo llama? ¿Para vestirlo bonito, que sea especial y que se sienta lo último? ¿O cuál es el propósito? Porque lo mismo sucede con el sábado. Así es, pastor, gracias. Una parte muy interesante de la lección, ¿verdad? Que nos debe de recordar cuál es también nuestro compromiso ante la comunidad, ante las personas que nos rodean. Cuál debe ser nuestra actitud el día sábado. Por ejemplo, Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, había un mensaje que se le tenía que dar al pueblo de Israel, y esto está hablando dentro del contexto del día sábado. ¿Sí? No tenemos que perder de vista que está dicho dentro de la adoración, está dicho dentro de un ambiente de relacionarnos con Dios. Y el propósito es que tenían que ser una nación santa, un pueblo escogido especialmente por Dios. Y ahora el apóstol Pedro, haciendo referencia a esta misma cita de Éxodo 19:6, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero aquí viene lo interesante. Él agrega diciendo: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, somos privilegiados por tener una información nosotros. Somos privilegiados por guardar el sábado. Pero ¿qué vamos a hacer con esa luz que hemos recibido de parte de Dios? Esa luz que hemos recibido de parte de Dios la tenemos que compartir. ¿Para qué? Para que así como nosotros hemos sido bendecidos al guardar el sábado, a guardar la ley de nuestro Dios, también otras personas puedan recibir esa misma bendición. Es decir, la bendición que nosotros hemos recibido de parte de Dios la tenemos que compartir. Tenemos que ser esa luz en medio de la oscuridad. Muy bien, y por eso Éxodo 20, 8 al 11 incluye: no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni el que está dentro de tus puertas, ¿no? Me llama mucho la atención a mí ese término, y he leído bastante con respecto a ello, pero lo que yo puedo sintetizar es que el sábado no solo se constituye una bendición para mí, como decía Pastor David, sino que también sí o sí tiene que llegar a ser bendición para los demás a través de mí. Pastor Isaí, aquí está entonces ese Israel llamado a salir de Egipto, permaneciendo fieles para esparcir por todo el mundo. Hay teorías que del sábado era para los judíos, ¿no? Pero bueno, pues en lo que estamos estudiando aquí, en este contexto, pues nosotros nos damos cuenta que va mucho más allá.
Sí, pastor, volvemos a lo mismo. El pueblo de Israel era un medio que el Señor había escogido. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre del faraón rey de Egipto. Y sigue diciendo, ¿no? Guarda el pacto, guarda mis mandamientos, hasta 1000 generaciones, obedéceme, para que tú llegues a ser un canal de bendición. Incluso dice el capítulo 4, versículo 6, guardad pueslos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante todos los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué quería Dios? A través del pueblo de Israel, que ellos entendieran la ley, que ellos guardaran el sábado, que ellos pudieran en respuesta a su liberación, porque la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, se dio después de la liberación, no fue antes, sino fue después, eran libres, pero si ellos querían mantenerse en esa relación con Dios, en esa relación con el prójimo, en respuesta tenían que obedecer los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos nos salvan, Cristo nos salva, ¿correcto? Ahora, Dios había escogido al pueblo de Israel para que ellos anunciaran el evangelio, para que ellos llevaran la noticia. Tristemente, el sábado se convirtió en un día de carga, en un día de opresión. Tristemente se alejaron de Dios, empezaron a ver a los seres humanos, a poner más reglas, a poner mandamientos de hombres, y empezaron a ver al prójimo como esclavos. Los empezaron a ver, yo soy más, tú eres menos, o empezó a haber desigualdad, y eso es lo que Dios no quería. Por eso cuando fueron libertados acuérdate que eras esclavo, acuérdate, yo te redimí, eres esclavo, ahora tú sé diferente, ten una relación conmigo como en la creación, pero también con tu prójimo. No se cumplió, incluso en los tiempos del Señor Jesucristo, el sábado el Señor Jesucristo vino a darle ese sentido especial. ¿Por qué? Porque era un día de carga, era un día de opresión, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no cargues, no comas, no, literalmente era un día, en vez de que hubiera relación, era un día de hostigamiento, era un día de cargas, un día donde Dios no estaba. Tengamos mucho cuidado con ello, porque el sábado nos ayuda a mirar al prójimo como iguales. Nos ayuda a mirar al prójimo como mi hermano, igual es creado imagen de Dios, ni soy más ni soy menos. Él es creación de Dios, yo también lo soy. Amén. Y definitivamente entonces viene a repercutir el sábado hacia la sociedad, hacia los demás en mi círculo. Me llama mucho la atención que en efecto dice al extranjero que está dentro de tus puertas. La universalidad del sábado. El sábado no estaba diseñado específica y únicamente para los judíos, como algunos alegan, sino que era para el mundo entero, porque el mundo entero tiene que saber que somos valiosos, que estamos liberados por Cristo Jesús. Y entonces el sábado se constituye en una oportunidad para beneficiar a mi colega, a mi compañero, a mi hijo, al extranjero, incluso a mi siervo. Ver, como decía Pastor Isaí, a los demás con los ojos que Dios los ve. Sí, si Dios me considera un real sacerdocio, un precioso tesoro, pues obviamente así considera al otro, ¿no? Y aunque sea mi empleado y no conozca del evangelio y no conozca de esto, yo puedo permitir que él disfrute de estas situaciones porque yo le beneficio a los que están dentro de mis puertas y tratarlos con respeto y dignidad. Y bueno, como decía el pastor Isaí, se empezaron a esquematizar un montón de reglas alrededor y a Jesús vienen a enjuiciarlo o acusarlo por un milagro. Me llama la atención. Hay un dicho por ahí que dice que el optimista ve un vaso que está a la mitad con agua, el optimista lo ve medio lleno, ¿no? Y el pesimista lo ve medio vacío. Y aquí frente al milagro de Jesús, nosotros nos damos cuenta que en lugar de ver el milagro de Jesús, ven que este hombre lleva una camilla bajo el brazo. Nos puede estar pasando hoy día, frente al sábado, que es una bendición para mí, que estemos olvidando que el sábado también tiene implicaciones hacia mi prójimo. Pastor David,
¿Por qué es importante este relato? Y a la luz de este relato, ¿qué lecciones nos arrojan a nosotros hoy? Muy bien, bueno, todo lo que nos sucede en este tiempo, como mencionaba Salomón en alguno de sus escritos, no hay nada nuevo debajo del sol. La historia presente también es la historia pasada. Lo que sucedió en el pasado también nos puede estar sucediendo en el presente. ¿De qué manera? Bueno, primeramente el pueblo de Israel no comprendió la misión a la cual habían sido llamados. Porque aunque habían sido un real sacerdocio, habían sido llamados a ser sacerdocio a las naciones. O sea, ¿cuál era el deseo de Dios? Que todos los demás, todas las naciones llegaran a ser, pues de alguna manera, una sola nación en propósito de adoración a Dios. Ese era el propósito. En el tiempo de Jesús, cuando Cristo Jesús está en este mundo, en este planeta, ministrando a favor del ser humano y enseñando a un grupo de discípulos, le toca realizar una obra de caridad, una obra de beneficio a una persona. ¿Cuál era el problema de los líderes religiosos en ese tiempo? Como ya habían tenido la experiencia de exilios, de haber sido llevados cautivos, bueno, pues dijeron, a la Biblia le vamos a agregar algunas otras normas. Por ejemplo, se mencionaba que una persona no podía caminar más de 1 kilómetro en el día sábado, ¿sí? Entonces, quien caminaba más de 1 kilómetro era condenado. Se mencionaba que incluso, esto lo menciona los registros de tradiciones judías, que una persona no se podía ver en el espejo en el día sábado, un espejo, porque si se veía una cana, se la arrancaba y eso era considerado como pecado. Otra cosa, y que está en relación a esto, una persona no podía escupir en la tierra en el día sábado, aunque suene quizás absurdo, pero una persona no podía escupir en el día sábado en la tierra, porque si escupía alguien más iba a pasar por ahí y al caminar con esa saliva iba a ser barro y entonces el barro ya se consideraba ser un trabajo. Por eso cuando Jesús sana a un ciego en el día sábado y coloca barro y escupe en tierra y hace barro y lo coloca sobre los ojos de la persona, este es un pecador porque no está guardando la ley. No era el sentido del cual Dios estaba hablando en esa ocasión. El pueblo y sobre todo los dirigentes malinterpretaron el propósito del sábado. Ahora, en esta época, ¿cuál es el propósito del sábado en mi vida? El propósito del sábado, por ejemplo, lo podemos ver claramente, si ustedes leen en su Biblia, lo podemos ver bosquejado en Isaías capítulo 56, donde se menciona que todos, el extranjero, el eunuco, si llegaba a guardar el sábado, dice en el capítulo 56, versículo 5, Dios le dice a aquella persona, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros. Esto se extiende a todas las personas. Ahora, lo que corresponde a mí es el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Cristo Jesús acerca del sábado? Marcos 3:5. En el día de reposo, en el día sábado, ¿qué debemos de hacer? ¿El bien o el mal? El bien. Debemos de hacer el bien. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 12, hablando del sábado, Jesús preguntó, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿Cuál de estas dos cuestiones debemos de realizar? Bueno, en esta época nosotros, si tenemos la oportunidad, debemos de aprovechar el día sábado para hacer el bien a los demás. Y rápidamente, pastor, me gustaría compartirte una experiencia que tuve. Hace poco lo compartí con un grupo de oración en el distrito donde estoy actualmente. Un día saliendo de la iglesia, en un tope, me encontré a unos hermanos que venían de Centroamérica, personas que vienen de Centroamérica y piden ayuda, ¿no? Por ahí dicen para comer. Vi que una de las damas que estaba ahí tenía un bebé, tenía una niña cargada, y yo la vi pues como de la edad de mi hija. Y entonces yo me sentí identificado con esa escena y yo dije, si fuera mi hija, ¿no? Y decía, no me des comida, perdón, no me des dinero, dame comida. Entonces, adelantito había un lugar donde vendían comida, me ahorillé, compré comida en el día sábado, me regresé y les llevé la comida yo, porque me conmovió esa escena, ¿no? Entonces, dos cosas aquí.
No lo digo porque yo sea ejemplo de los demás. Cristo Jesús puso un ejemplo de lo que debemos de hacer. Bueno es hacer el bien en el día sábado. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien, a lo mejor mientras yo estaba comprando por ahí en esa tienda comida, y ve al pastor comprando comida, hubiera a lo mejor pensado, ¿verdad? El pastor no está guardando el día sábado, no está guardando la ley de Dios. Entonces, debemos de tener cuidado, como bien lo mencionaba Pastor, de no caer en el problema del pueblo de Israel, de malinterpretar la ley, de malinterpretar las enseñanzas, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer bien en el día sábado. Por eso el sábado y mi prójimo, porque el sábado es el mejor pretexto para bendecir a los demás, para compartir el estudio bíblico, para traerlos a los pies de Cristo, para predicarles del amor de Dios, ¿no? Isaías capítulo 58, el versículo 3, dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Y entonces, como que viene la respuesta de parte de Dios, aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a vuestros trabajadores. El sábado puede estar sucediendo en la vida de los creyentes que adoran el sábado hoy. Se convierta en un día hueco de adoración, pues sencillamente de inercia, ¿no? Y nos alejamos o nos desconectamos de la implicación que tiene para los demás, Pastor Isaí. Sí, pastor, me llama la atención que dice aquí: las agendas humanas no son parte del ideal del sábado de Dios. En el sábado tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Debemos despojarnos del egoísmo, hacernos pensar más en los demás y en sus necesidades que solo en nosotros mismos. Incluso dice Isaías 58:13: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, tu voluntad, tus propios intereses, y en vez de eso lo llaman mejor delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Yo creo que el sábado debe conectarnos siempre con el Creador. Si yo entiendo literalmente el sábado, que es un día de relación con mi Dios, y al igual como fue en la creación, con mi prójimo, con la naturaleza, con los demás seres creados, entonces podré ver a las personas como hijos de Dios, como personas que necesitan, y no solamente el sábado, sino es toda la semana, pero el sábado debe cada semana literalmente recordarnos: somos imagen de Dios, somos liberados del pecado, y somos llamados a hacer y cumplir el plan de Dios, que si Él mismo haría si estuviera literalmente como un hombre como nosotros. Entonces, que Dios nos ayude a ser humildes de corazón, que nos ayude a ver a los demás como hermanos y no verlos como: yo soy más, y yo guardo el sábado y tú no lo guardas, y tú eres pecador y tú no. No, en vez de eso, que entendamos cuáles son nuestros orígenes y cuál era el plan de Dios desde la creación. Solamente déjame terminar con un pasaje que viene a mi mente. Allí en Efesios, en el capítulo número 3, hay una parte muy, muy bonita de la Escritura. Efesios capítulo 3, donde dice, capítulo 4, perdón. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que ir a nuestros orígenes, y el sábado nos ayuda a entender esto. Amén, amén. Bueno, el sábado y mi prójimo nos impulsa a nosotros a comprender que la experiencia de relación con Dios transforma lo que yo soy, y eso impacta en lo que yo hago por los demás. Si el sábado se ha constituido en un día solo para estar ensimismado, no está cumpliendo la función. Necesitamos entender el propósito de Dios. Isaías capítulo 56 es precioso, porque allí habla acerca del extranjero que puede llegar a seguir a Jehová.
y puede pactar con él, y que Jehová, según lo dice allí, le dará lugar en su casa, dentro de sus muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Esto es el sentir del sábado. Ojalá que nuestra palabra, nuestra conducta, nuestro pensamiento y nuestras acciones en el día de adoración puedan fomentar el propósito de Dios para la raza humana. Quédate con nosotros. En un momentito regresamos con el último y tercer punto, el sábado y mi Dios. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Hemos llegado a la última fase de este repaso de la lección número 10, el descanso sabático. Y después de haber repasado el sábado y yo, y el sábado y mi prójimo, es hora de tomar el último tópico, el sábado y mi Dios. Cuando nosotros pertenecemos a un grupo, el sentido de pertenencia nos enriquece. Y sobre todo, si al grupo al que pertenecemos es un grupo distinguido. Bueno, el sábado, en relación a nuestro Dios, nos hace especiales. Y aquí nosotros vamos a entender que finalmente, cuando Dios llama a un pueblo y lo hace su especial tesoro, no solamente le da valía, le da libertad, y no solo también le da un propósito, una responsabilidad, sino que les da ese sentido de pertenencia que da la fuerza para sobrellevar incluso los momentos más adversos. Pastor David Magaña, vamos aquí con este día especial como una señal entre Dios y su pueblo. Ahora, yo quiero preguntarle, Pastor David Magaña, si ese pacto, si esa señal distintiva fue solo para Abraham, si esa señal distintiva fue para el pueblo judío, o nos alcanza hoy a nosotros. Muy bien, estuvimos viendo hace un momento la universalidad, ¿verdad?, del día sábado. Y dentro de la universalidad del día sábado comprende a todas las personas que habitan el planeta Tierra, tanto en el pasado como en el presente y también, ¿por qué no?, en el futuro. Y ahora esa señal, ¿por qué se da esa señal o qué significa esa señal? Bien se mencionaba hace un momento, una señal de alguna manera significa algo, tiene una connotación de a veces hasta de pertenencia. Y en el sentido del sábado, cuando leemos en Éxodo 31:13, por ejemplo, que el sábado iba a ser una señal entre Dios y su pueblo. Es decir, que esa señal del día sábado daba a entender que ese pueblo, por guardar el sábado, por ser obedientes a Dios y de alguna manera guardar los mandamientos, tenían un sentido de pertenencia, pero hacia Dios. En ese sentido se da la señal del sábado, pero recordar que esa señal no solamente tenía que ver con el pueblo judío, tenía que ver con todos aquellos que aceptaran la promesa de Dios. Entonces podemos decir, Pastor David, que la señal del sábado, el guardar el sábado, no solamente es para un grupo específico de personas, no solamente es para la iglesia adventista, no solamente es específicamente para ellos, no. El sábado es una bendición que todas las personas la pueden tener como señal, como sentido de pertenencia en su vida. ¿Y cuál es el sentido de pertenencia? Que nosotros somos parte de Dios, nosotros somos parte del gobierno de Dios, nosotros somos una propiedad de Dios en el sentido de que Él
dio su vida por el rescate de nosotros. Amén. Qué bonito es sentirnos parte de ese grupo especial, ¿no? En el ámbito del fútbol, me llama mucho la atención que generalmente si yo soy fan o hincha de un equipo en específico, pues porto la playera de ese equipo, ¿no? Entonces a mi hijo le compramos una gorrita de un equipo y una playera de un equipo, y la gente cuando lo ve con eso le dice, ¿y tú le vas a ese equipo? Y realmente no le va mucho al equipo. Le gusta uno de los jugadores como juega, pero no es que le vaya al equipo, pero le da ese sentido de identidad y así lo reconoce la gente. Y qué bonito que Dios le dice, como decía Pastor David Magaña en el capítulo 31, para siempre será, versículo 17, una señal entre mí y los hijos de Israel. Y le dice, va a ser una señal, es la distinción de que me pertenecen, Pastor Isaí. Y entonces viene hoy como esa señal, continúa siendo esa señal entre nosotros y ese Dios. Y cuando yo enfrento el día a día, los problemas, sabiendo que pertenezco a ese equipo, pues las cosas cambian, ¿no? Definitivamente. Sí, pastor, quiero añadir una palabra de todo lo que hemos hablado, tanto lo que aprendimos la lección pasada como en esta. El sábado nos dice que el Señor es el creador, nos dice que Él es el redentor, pero también nos añade algo más, que Él es el santificador. Amén. ¿No? Incluso ya leímos Éxodo 31, en Ezequiel 20 dice, capítulo 20, versículo 10, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces el sábado nos aparta, el sábado, volvemos a lo mismo, nos recuerda nuestros orígenes y sabemos hacia dónde vamos. Nos recuerda el pasado, nos recuerda el presente y nos recuerda el futuro. Y el futuro nos dice que el Señor es ese que nos santifica, que si nosotros obedecemos, que si Él está con nosotros, Él va a ir moldeando nuestro carácter porque somos imagen de Dios y vamos a regresar al plan de Dios, a la creación, estando en el plan que Dios tenía para nosotros. En el Antiguo Testamento habla de 3 señales del pacto. Una de ellas es la circuncisión, la otra de ellas es el arco iris. Ambas eran tangibles, se podían ver, en este caso la circuncisión también, sin embargo el sábado no. Pero el sábado es una respuesta. Yo no veo el sábado. Es un día aparentemente normal, pero tiene 3 connotaciones. El Señor lo bendijo, lo reposó y lo declaró santo, para que todo aquel que guarde el sábado, recordando al Creador, pueda ser, estando en esa esfera de que el Señor es quien nos santifica, de que el Señor es nuestro Creador. Entonces, yo creo que necesitamos, pastor, literalmente reconocer este pacto que va a ir por generaciones, incluso, como se ha mencionado, en el sábado también guardaremos en el cielo, donde estaremos con aquel que nos ha santificado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin excepción, todas las semanas Dios se encargó de dejarnos un recordatorio permanente de lo que ha hecho, de lo que hace y de lo que hará por cada uno de nosotros. Pastor David Magaña, muchas gracias por haber estado en este repaso de la lección, y pues quisiera, además de agradecer, pedirte que dejaras un mensaje que encapsule, que quede grabado en la mente de los que nos escuchan. Sí, muchas gracias, pastor. Un momento muy especial para muchas personas es el día que se casan. El novio esperando a la novia llegar a la iglesia, y hay un preparativo especial, tanto de los novios como de los invitados. El sábado también debería ser un momento especial que deberíamos de esperar con mucho gusto. Debemos de prepararnos, así como nos preparamos a lo mejor para un momento especial, para una boda, debemos de prepararnos el día sábado, pero no para tener un encuentro con una persona, sino para tener un encuentro con Cristo Jesús. Y ese preparativo también que sea una preparación para que cuando Cristo Jesús venga, también nos pueda encontrar preparados para su encuentro. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias, Pastor Isaí. Muchas gracias por habernos acompañado en este repaso de la lección número 10. Igual, un mensaje que pueda poner como broche de oro
en el cierre de esta Gracias, pastor. Cada sábado es como una bandera. Dice así, cada sábado es como una bandera que se levanta cada 7 días y funciona para recordarnos que el Señor es nuestro creador, es nuestro redentor, es nuestro santificador, pero también el de que desea que tengamos relaciones plenas aquí en el mundo, con nuestra familia, nuestro prójimo, pero también con nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude a guardar el sábado y que se llame delicia, un día santo y glorioso del Señor, y que sea un pedacito del cielo. Amén. En esta tierra. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Dios quiere transformar nuestro ser para que nuestro hacer le honre y le glorifique. El sábado es uno de esos instrumentos que nos recuerda nuestro origen, recuerda nuestra liberación, recuerda nuestro destino y nuestro propósito en esta tierra. Ojalá que dejemos que el autor de la vida, creador del universo, modifique nuestro ser, repercuta en nuestro hacer y entonces fije nuestro destino. Que Dios te bendiga. Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.